Bukele, el tema Bukele, con una popularidad brutal, salvaje, no solamente en El Salvador, sino en varios países de América Latina y del mundo, pues con decisiones controvertidas. Y yo le quiero preguntar sobre el tema. Estamos abriendo, y solamente dijimos Bukele y empezaron a llegar una cantidad enorme de mensajes aquí en el 5571-131337. Luis, El Salvador se hartó de tanta violencia y la mano dura de Bukele demostró que se puede limpiar un país de toda la podredumbre. Dicen aquí en el WhatsApp también sobre Bukele. A mí me gustaría que tuviéramos un Bukele en México. Nos dicen aquí en el 5571-131337. Eso deberíamos de hacer con los narcos, lo que hicieron con los maras. Escríbame, por favor. Está abierto el WhatsApp absolutamente para todo el auditorio. Y hoy me da muchísimo gusto poder platicar con el diputado Cristian Guevara. Él es un diputado allá en El Salvador que está aquí con nosotros para hablar de Bukele. Cristian, bienvenido. Qué gusto verte. Luis, gracias. Un gusto conocerte en persona y muy agradecido que tengas la oportunidad de estar en este espacio. Y un saludo al pueblo mexicano, que yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Bueno, yo estudié un tiempo aquí en la Ibero. Estudié en la Ibero, sí, aquí, mira. y de verdad que les tengo un cariño muy especial a ustedes los mexicanos. Oye, bienvenido. ¿Cómo van las cosas allá en El Salvador? Comencemos con eso. ¿Cómo están en estos momentos en seguridad? ¿Cómo van las cosas en la calle? ¿Qué nos dices? Fíjate que ahorita que venía para la entrevista, venía platicando con un amigo y me decía, yo estuve en el 2009, me decía, y quise ir al centro de San Salvador, llegué y me dio miedo, me regresé en el momento, o sea, eso era espantoso. Y yo le dije, llegate ahorita y vas a ver otro país. Porque ese país del que él le daba miedo, del que él se sabía que lo iban a asaltar en las calles, ya no existe. Okay. Y lo hemos cambiado, bueno, lo ha cambiado el presidente Nayib Bukele. Nosotros solo hemos apoyado desde la Asamblea. Nosotros solo tenemos una cámara, no tenemos... Sí, no hay cámara de senadores y diputados. De diputados, o sea, solo, digamos, los diputados somos la categoría de senadores. Hemos ayudado del partido Nuevas Ideas al presidente Nayib Bukele. Y Luis, en cifras, es que las cifras son indiscutibles. Es otro país. Hemos pasado del ser el país de los países más violentos del mundo, compartido ese trágico lugar, digamos, con países como Honduras, Jamaica, en algunos momentos, con algunas zonas del país de aquí, de México, a estar compitiendo para ser el país más seguro de América Latina. O sea, nuestras cifras ahora se están yendo para como Uruguay, como Chile, ya incluso superamos a Costa Rica, que siempre fue la panacea de nosotros en Centroamérica, siempre era el parámetro, era ser como Costa Rica. ¿Cuántos matan hoy ahí en El Salvador, por ejemplo? O sea, porque antes era una cifra enorme. Digamos, nosotros somos 6 millones, somos 9 millones de salvadoreños 9 en total. millones. Sí, 3 millones afuera. Y 6 millones adentro. Es como, ¿ustedes cuántos millones de mexicanos son? 120. 120, 130. Es como que estuvieran 40 millones de mexicanos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, además. Bueno, somos muy parecidos por la violencia y por la falta de oportunidades. Sí, claro. Pero solo para decirte, hoy la policía anunció que hemos tenido 405 días sin homicidio. 405 días sin que maten a nadie. A nadie. ¿Y cuántos tenían antes? Teníamos... Cuando nos iba bien, 10 o 13 muertos diarios. 13 diarios en un país chiquito, o sea, de un país 7 muy chiquito, millones, más de pequeño 8 que millones. La capital. Nosotros no, tenemos mucho más pequeño, sí. Sí, o sea, nosotros no somos ni un tercio de lo que es Ciudad de México. Sí, son una alcaldía. Es como que aquí en Ciudad de México les mataran 30 personas al día, solo en Ciudad de México. Sí, claro. Entonces nos mataban 10, 13 salvadoreños en un buen día, en un día promedio 16, y tuvimos días de hasta 83 muertos. Hubo días de 83 el día que nosotros decidimos tomar el régimen de excepción, aplicarlo, ese día nos mataron 83 salvadoreños inocentes. Ahora, ustedes tenían muy identificados el problema. Eran los maras, los salvatrucha y los 18. Sí, las maras. Porque hay dos, ¿no? Entiendo que hay 5 maras en realidad, solo que 2 son muy grandes. Bueno, 3 son muy grandes. La mara salvatrucha y la mara 18, que se dividió en 2. En la mara 18, revolucionarios y en las sureños. Y habían 2 maras muy pequeñas, solo ubicadas en la capital, pero muy violentas, que se llamaba la mara máquina y la mara Mao Mao. Entonces... Pero la más grande, la que es una estructura de crimen organizado completa, es la mara salvatrucha. Yo oí ahí que alguien escribía, un amigo escribía y decía, es que hay que aplicar la mano dura. Nosotros no hemos aplicado la mano dura. ¿Cómo que no han aplicado la mano dura? Hemos aplicado un Estado fuerte, que es muy diferente a la mano dura. La mano dura es la represión.
Nosotros no hemos reprimido a ningún buen salvadoreño. Nosotros solo hemos aplicado la ley y la ley estaba clara. Quien mataba, quien violaba, quien extorsione, quien roba, se va a la cárcel y punto. A ver, déjame preguntarte, vamos con eso, porque ¿cómo que no has aplicado la mano dura? Eso está bueno, pero para que tengamos el contexto de los maras, yo ubicaba dos, la Salvatrucha y la 18. Me dices, está la 18 con una escisión entre dos, la Mara Máquina y la Mao Mao, ¿verdad? Sí, la Mara Mao. Ahora, ¿entre ellos están peleados? Entre ellos, claro, porque la disputa era por territorio. Digamos, aquí el problema de México, entendería yo que es el narco. Sí, claro. Es el control del narco. Y entre más territorio controlas, más narco, digamos, control del narco tenés. Pero en El Salvador era la extorsión. La renta le llamábamos nosotros. ¿El derecho de piso? No, la extorsión es que si tú ponías un negocio, una venta de tacos, vos a la semana tenías que pagarles $75. El derecho de piso, eso lo tenemos aquí, Cristian. Derecho de piso. Se llama derecho de piso y es uno de los grandes problemas que hay en toda la República. Ayer era un problema generalizado. Es decir, la gente para salir de su pasaje, porque hay colonias muy pequeñas, barrios muy pequeños, donde la salida es peatonal, estaba un marero a la salida del pasaje y les pedía 25 centavos de dólar, 50 centavos, solo por salir a trabajar. Y de regreso, para entrar a su casa, otros 50 centavos de dólar. Es que, mira, te cobraban renta o derecho de piso por absolutamente todo. Yo de las peores cosas que oí es que una señora llegó a un almacén como que vaya a Electra acá, ¿no? Y compre una refri y se la lleven a su casa y tuvo que pagar impuesto, le llamaban ellos, impuesto de mueble nuevo o de electrodoméstico. O sea, el Mara gobernaba. La Mara el tenía Estado totalmente era de los Maras. Por eso de te las digo, maras. no hemos aplicado mano dura. Simplemente lo que teníamos en El Salvador era un Estado fallido, un Estado débil y era un Estado que negociaba con grupos criminales. Pasamos a un Estado que funciona, a un Estado fuerte, y lo único que hace un Estado fuerte es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué no había funcionado antes, Cristian? ¿Por qué los otros presidentes no habían hecho algo? ¿Por qué los otros alcaldes no habían hecho algo? ¿Por qué llega Bukele y cambia absolutamente el panorama? ¿Por qué llegas a esto? Pero la pregunta que tú me haces, Luis, es la que se hace cualquier latinoamericano. ¿Por qué no ha funcionado aquí en México? ¿Por qué no funciona en Guatemala? ¿Por qué no funciona en Honduras, en Colombia, en Ecuador, Perú? La gran epidemia de Latinoamérica es la violencia y la corrupción. Sí. Y las dos van amarraditas, van cerquitas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros quisimos romper con todos esos ciclos, no negociamos con partidos anteriores, no reciclamos partidos anteriores, fue un movimiento nuevo que seguíamos a lo que estaba... ¿Bukele viene de un partido nuevo? No, Bukele viene del FMLN, pero lo expulsaron. A él sí lo expulsaron. Y creó un partido nuevo. Y creó un partido nuevo que se llama Nuevas Ideas. Entonces, esta es mi primera participación en política. Yo nunca me había metido en política. No, tú eras periodista. Yo era periodista publicista. Y además del Faro, que es un medio muy antagónico a Bukele. Y yo fui el primer periodista del Faro, por más que ellos lo nieguen ahora, pero... Sí. pero sí, o sea, tú eras del medio que le pega hoy a Bukele. Y yo le pego al medio a ese también. Entonces, no, bueno. Entonces, pero... yo venía de la empresa privada. Yo tenía 2 empresas. Me salí de las empresas para dedicarme a esto, pero es decir, yo llegué a política a los 42 años sin haber vivido sin ningún dólar de la política antes. Esta es mi primera participación y bueno, fui electo como diputado, soy jefe de la fracción de Nuevas Ideas, no sé cómo le llamarán ustedes. Jefe de la bancada. El jefe parlamentario. El jefe parlamentario. O sea, y soy el jefe de la bancada más grande que ha existido en la historia del país. A ver, pero presidente de la Comisión de Hacienda, miembro de la Comisión Política y mi primera participación en política. Con un partido nuevo. Con un partido nuevo. O sea, quitaron todos los partidos viejos, llegan con un partido nuevo y una vez que están en el poder, adiós burocracia. O sea, así es. ¿Qué decisión de poder hacer lo que hicieron para lograr este resultado? Yo me acuerdo cuando teníamos días de 60 homicidios, ellos decían, vamos a estudiar el régimen de excepción. Pasamos 5, 10, 15, 20 años esperando que ellos terminaran de estudiar el régimen de excepción y nosotros cuando vimos que nos pasó eso, las maras le llaman válvula de escape. Cuando las maras dan una válvula de escape significa que ellos podían matar a cualquiera, solo por el hecho de cumplir una cuota. Maten a 40. Para Luis, calentar la plaza, decimos aquí en México. Bueno, si tú, Luis, ibas con tu canasto de pan a venderte y tenías la mala suerte de cruzarte, te mataban. Válvula de escape. Así le dicen las maras. ¿Y por qué? ¿Qué ganaban matando gente? El terror. Para que subieran quien gobierna. Que subiera quien gobierna. Los maras gobernamos, tú me pagas, te callas. Exacto. Ustedes le dicen choferes al del transporte público. Sí. Ellos le decían válvula de escape contra nosotros le decimos motoristas, contra los motoristas. Y mataban a 10 motoristas ese día y se paralizaba el país. Cristian, acaba de pasar eso mismo que narras en Chilpancingo hace 5 días. Mataron a 7, van hasta el momento, taxistas. 7 taxistas. 7 taxistas. Un grupo que se llaman Los Ardillos. Hasta de cuenta la Mara, pero una de las maras de Guerrero. Entonces
¿Ustedes dicen régimen de excepción? Régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción allá? Es donde se quita la Constitución completa, alguna excepcionalidad, algunas reglas. Por ejemplo, el plazo de detención pasa de 3 a 15 días, los procesos judiciales se amplían, no necesitas una orden de allanamiento para llegar a una casa. Pero si ya todo el mundo sabía quién era Marero en las colonias. La gente había denunciado y denunciado por años. Entonces ya estaban perfilados. Y también hay otra cosa que pasa, que estos grupos de derechos humanos, entre comillas, Luis, te vienen a decir que los capturan porque andaban un tatuaje. Eso es mentira. Yo tengo 5 tatuajes. Y a mí nadie me va a capturar por los tatuajes. Nadie te captura por un tatuaje de Hello Kitty allá en El Salvador. O porque andes uno de Guns N' Roses. Nadie te captura por eso. Pero allá en El Salvador había, porque era una muestra de territorialidad de las maras, que te tatuabas a la mara. Es como que aquí te tatuaras en la frente los Zetas. O como los Zetas. Sí, los Zetas en su momento. ¿Qué otro grupo? 16 grupos criminales. ¿Qué otro grupo es al equivalente a los Zetas? Cartel Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es como que te tatuaras en todo el pecho Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Vos crees que te lo ibas a tatuar solo por tatuártelo? Porque te parecía cool. Porque te parecía chido. Bueno, ¿no? Aquí hay gente que le parece cool y lo llega a hacer. Tienes gente que escucha Peso Pluma, pero es por eso un asunto bien interesante, porque El Salvador, con toda la complejidad, a final de cuentas, tenían un problema muy focalizado. Es la extorsión, son las maras, y todo el mundo los tiene ubicados. Sí, pero la extorsión derivaba en homicidios, porque venía Luis. Si no te pagaba. Y yo te decía, págame. Te decía, estoy quebrado. No puedo. Te mato. Y te mato, o te mato al empleado, o te mato a la familia. Te mato. ¿Me entendés? Entonces, esas muertes, te digo, nosotros tenemos historias tan trágicas que contar. O sea, si yo te conto... Yo no sé aquí los senadores o los diputados, pero también cambiamos con eso. Yo saliendo del pleno, yo me voy a la calle. Yo he visitado los lugares que eran imposibles de entrar hace apenas un par de años, pero imposible. O sea, que no podías entrar. O sea, que el control, el régimen de excepción lo tenían las maras. Si eso es que hay que entenderlo, que el régimen de excepción lo hemos tenido los salvadoreños 31 años. 30 años. De las maras. Y un año que lo hemos puesto el gobierno. Ahora, ¿sigue el régimen de excepción hoy día? Sigue el régimen, lo acabamos de prorrogar por 16ª vez este martes que acaba de pasar. ¿Eso no aplica un toque de queda, por ejemplo? No es un toque de queda. La gente puede circular de noche. La gente puede hablar libremente. La gente puede hablar libremente. Bueno, ¿cuántos medios opositores hay en El Salvador? No se ha censurado ni uno. No hay ningún periodista capturado. Ahorita estamos en campaña electoral, llamémosle así, o bueno, en proceso electoral. Hablamos de eso, desde el tema. Entonces, y se han inscrito candidatos opositores. Tenemos políticos que pasan todo el día hablando mal del presidente Nayib Bukele y ahí están. ¿Me entendés? Ustedes detienen a las maras. ¿Cuántos hay en la cárcel ahorita? 71,000. 71,000. Hemos pasado de una población carcelaria de 16,000 a 71,000. Ahora, de estos 71,000 que están en la cárcel, ha llamado la atención el trato, las fotografías que están por todos lados, todos pues sin camisa, arrestados, y lo que ha dicho el mismo presidente Bukele: no hay pollo, no hay proteína, no hay cosas. Derechos Humanos señala que los están tratando muy mal y que están violentando sus derechos fundamentales. Cristian. Todos estos grupos de derechos humanos que pasan haciendo reportes un día sí y el otro también sobre los reos, son los que se callaban cuando nos mataban 83 salvadoreños. Búscame un solo informe de estos grupos de derechos humanos el día que nos mataron 83 salvadoreños. No hay ni uno. Nadie. Ni uno. El presidente Nayib Bukele les dijo hace como 2 meses: preséntenme un plan ustedes. Si creen que este plan es mejor que el mío, preséntenmelo. Mira si han presentado uno. Y aquí les hago un llamado. Aquí hay algunas organizaciones que tienen alguna sede en México. O si están Human Rights Watch, por ejemplo. Human Rights Watch con Vivanco ha señalado que ustedes están violentando derechos humanos. Que presenten un plan ellos, mejor que el de nosotros, y que nos garantice que no nos sigan matando salvadoreños. ¿En Salvador hay pena de muerte? No hay. Y no pensamos implementarla tampoco. Nosotros somos respetuosos de la vida. ¿Qué hacen con este Mara? Porque lo detienen y hay un régimen de excepción, pero ¿tiene un juicio justo? ¿Qué tal que...? No, si tienen el mismo proceso. ¿Cómo es un juicio justo? Tienen el mismo proceso judicial que va a tener cualquier otro salvadoreño que haya tenido problemas con la justicia. El mismo proceso. Simplemente que ellos no pueden salir de la cárcel para tener su vista pública. La van a tener vía digital, porque cuando entran al CECOT, que es el Centro de Confinamiento de Terroristas, esta gente no sale más. Al CECOT ya solo van pandilleros comprobados. Y si tienen, digamos, después se les comprueba... ¿Cómo compruebas que es un pandillero? Ay, sí, es bien fácil. Facilísimo. ¿Cómo?
Es que ellos se manchaban alguna parte del cuerpo. O sea, manchado es el tatuaje, el placazo este. Que nosotros los salvadoreños distinguimos entre el tatuaje normal, como los que yo ando, o el placazo, que era la muestra de las maras, que se manchaba. Luis, si vos te ponías mara salvatrucha y no eras mara salvatrucha y se daban cuenta, te mataban. Porque era el símbolo de poder. Entonces nadie se tatuaba mara salvatrucha. Es más, y pero si vos te van a decir, si Cristian, que entonces sí los metes a la cárcel porque tienen un tatuaje. Porque tienen un placazo, que es diferente. Es el símbolo de pertenencia a un grupo de crimen organizado, que es muy diferente a un tatuaje. ¿Cuál era la mayor muestra de poder? No hay un solo fan, un solo tipo que haya dicho de estos 71,000, yo me quería tatuar nomás. Es que no podía porque te mataban. De plano. Te mataban. O sea, mira, si había el graffiti, graffiti, y había un placazo. Vos podías borrar los grafitis que quisieras. Si vos borrabas un placazo, te mataban. Es que en El Salvador te mataban por cualquier cosa, literalmente. Entonces la Mara tenía reglas no escritas. Y entre las reglas no escritas es que si alguien se decía que pertenecía a la Mara y no lo era, si no había pasado el rito de iniciación que se llamaba el brinco, te mataban. Entonces nadie se tatuaba si no pertenecía. Además del tatuaje, ¿había otro elemento para comprobar que fuera un pandillero? Fíjate que, digamos, las denuncias de la ciudadanía ya los había perfilado como pandilleros porque no eran denuncias de hace 2 semanas, eran denuncias de 10 años. O sea, que ya los habían capturado, que ya estaban perfilados en la inteligencia digital, en la inteligencia policial como pandilleros. Muchas veces, digamos, los otros compañeros habían denunciado que eran miembros o tenían otros miembros activos de la pandilla, pero simplemente era un Estado fallido que no actuaba contra estos grupos organizados. Y vaya, algunos podrán decir, ahora El Salvador tiene la mayor población carcelaria del mundo. Tuvieron que construir una nueva cárcel. Tuvimos que construir una para 40,000 personas. ¿Pero qué querían? Que tuviéramos, y porque tuvimos la mayor tasa de impunidad. De 100 homicidios, solo se resolvían 3. O sea que 97 asesinatos quedaban en la impunidad. Pues es casi el 1% de El Salvador el que está detenido, ¿no? Sí, es el 1%. Y ahora lo digo, era el 1% de El Salvador el que nos tenía sometidos al 99%. Al 99%. Entonces viene y te dice, no, es que el derecho de las minorías valen. Discúlpeme, una minoría es una persona de un grupo étnico, de un grupo con discapacidad, mujer, pero esos son grupos minoritarios criminales. El hombre más maldito, el que mató, el que extorsionó, el que jodió, ¿no merece pollo? No merece. ¿Qué pasa con el pollo? Porque esto lo ha dicho Bukele una y otra vez. No van a tener pollo, no van a tener pollo. ¿Qué pasa con el pollo? Y nos lo preguntan todos los periodistas. Nos dicen, ¿y por qué no le dan pollo a las maras? Y yo siempre les contesto, sí les vamos a dar pollo. El día en que le hemos dado pollo a todos nuestros niños que van a la escuela. El día que le hemos dado pollo a todos los maestros, a todas las personas de la tercera edad, a los bomberos, a los policías. Si no nos alcanza como país el pollo para ellos, ¿cómo le vamos a dar prioridad a darle el pollo a estos criminales? Ellos están en el último eslabón de la sociedad. Es más, yo preferiría darle pollo a los perros de la calle que dárselo a esta gente. Y si quisieran estar en un hotel, pues que hubieran trabajado, que se hubieran esforzado, hubieran ahorrado y se hubieran pagado las vacaciones. Pero ahí van a ir a la cárcel a pagar el daño que le hicieron a la sociedad salvadoreña y no van a regresar. Están en condiciones durísimas. ¿Cómo es un día de una mara? Ellos, una mara apresada, un marero apresado. Un marero apresado. Ellos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, yo les digo la dieta frito. A las 10 de la mañana ellos desayunan frijol y tortilla. 2 tortillas y frijol. La tortilla salvadoreña es más gruesa, no es como la tortilla de taco, pero... Es un poquito como la gordita. Como una gordita. 2 gorditas sin relleno. Sí, sin relleno. Más frijol. A las 3 de la tarde cenan 2 tortillas y frijol. Y después van a dormir a una cama de cemento, sin almohada, sin frazada, sin nada, sin televisión, sin contacto al exterior, en una cárcel donde están las luces encendidas 24 horas y rodeadas de un perímetro de 2 kilómetros con garitas de seguridad y con francotiradores. ¿A las 3 de la tarde los mandan a dormir? No, a las 3 de la tarde se les da de cenar. O sea, ya no vuelven a comer. Ya no vuelven a comer. ¿Solo comen 2 veces al día? 2 veces al día. ¿No hay desnutrición? Alguien que claro dijera, los vas a matar de hambre. Pero hay desnutrición en mi país también. Okay. Y de gente que trabaja, de gente que sale a sembrar, de gente que sale a trabajar. Y a veces esa gente, aún trabajando, siendo honrada, solo come una vez al día y por ello nadie pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar un mara ahí encerrado? Tiene que venir una sentencia. El promedio, solo por el hecho de pertenecer a las maras, son 20 años.
Solo por ser mara. Y la gran mayoría tiene acusaciones de extorsión, asesinato, sumarle otros 20, 25 años. Estamos hablando de una pena de 45 años. ¿Cómo hiciste 71,000 juicios? No, todavía no se han hecho. Ahorita están, muchos de ellos están en proceso de... Es como prisión preventiva. Sí, están en prisión, están en su periodo, digamos, allá en El Salvador, y es para todos los ciudadanos, el proceso es de 2 años. Entonces tenemos 2 años para evacuar, bueno, el sistema judicial, ¿verdad? Tiene 2 años el sistema judicial para evacuar todos estos procesos. Pero la gran mayoría, como te digo, es tan fácil como vos andás MS, que es la Mara Salvatrucha, andás M18, andás Mara Mao Mao, entonces ya de entrada te caen 20 años. Fíjate que hace poco, ¿y qué otro proceso que venía y te condenaban a veces por un homicidio para 3 años y medio. Ya no podemos hacer nada porque era una cosa ya juzgada, tampoco hemos cambiado la ley. Entonces, venía Luis y lo condenaban por asesinato a solo 3 años y medio, porque al juez le ofrecían o plata o plomo. Entonces, 3 años y medio. Pero cuando va saliendo de la cárcel, ahí mismo está la policía esperando para capturarlos por pertenencia a las pandillas, entonces regresa a 20 años. Así que nosotros estamos haciendo lo imposible para que ellos no salgan. Esto está muy interesante, porque al juez le dieron plata o plomo. ¿Cómo están sus jueces? Porque sé que el presidente Bukele ha tenido un conflicto con el Poder Judicial de El Salvador. Se han peleado, nos ha acusado. No nos hemos peleado. No, en realidad el sistema judicial se depuró. Muchos jueces tenían años sin ser trasladados de un juzgado. Entonces de un tribunal. Habían creado estructuras que ya la gente igual denunciaba. Pero también había jueces buenos, que yo los entiendo. ¿Y qué llegaba? ¿Verdad? Fíjate que nosotros no hemos cambiado el Código Procesal Penal ni todo esto. Nosotros buscamos por dónde se salían estos, qué es lo que hacen estos para salirse, e hicimos 20 reformas puntuales al Código Procesal. Entonces venía y te voy a dar un ejemplo. Si vos como juez no condenabas a alguien en el periodo de 2 años, salía libre. Pero si él está acusado de crimen, lo cambiamos ahora, hicimos la reforma, que si está acusado de pertenecer a las maras, o sea, de crimen organizado, si al final de 2 años un juez no cumple, pasa a otro juzgado, pero el tipo no sale. Porque lo que hacían era, le llegaban al juez y le decían, te vamos a dar $10,000 y espérate los 2 años. Dilatarlo, posponer la audiencia, y al final se van a cumplir los 2 años y salir. O le decían, o te matamos a tu familia. Entonces, o plata o plomo. Dicen, Cristian, que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Frase célebre, tendrá su sentido, no lo tendrá. Hoy Bukele es adorado. No hay una manera de que pierda la elección, se ve desde fuera. Tiene una popularidad brutal. En México tiene una popularidad brutal. Lo veía en una gira en Fox News, en donde pues lo estaban admirando los mismos periodistas. Le fue muy bien. O sea, Bukele es un tipo que hoy día tiene muchísimo poder, tiene mucho carisma y le está yendo muy bien. Pero no hay una tentación, porque a veces parece que la línea es muy, muy delgada. Los maras eran una escoria, lo siguen siendo. Y estoy seguro que van a acabar con ellos. Pero no hay una tentación delgada de que después ya no sean los maras y sean los opositores. Que aquel que se oponga a algo que diga Bukele también se va a la cárcel. Nosotros... Que se conviertan en un Daniel Ortega, Cristian. El presidente Nayib Bukele... Nicaragua está muy cerca. Sí, el presidente Nayib Bukele ya cumplió 4 años como presidente y ni siquiera se ha gastado una tan sola bala de goma ni una tan sola lata de gas pimienta. Se ha dejado que la gente, los opositores hablen, que los opositores critiquen. Pero, ¿qué problema? O sea, hoy no. No, pero ¿qué culpa tengamos nosotros que los opositores sean los mismos que están acusados de corrupción? Los mismos que han defalcado el Estado. Te voy a decir un ejemplo claro. Ahí hay un señor que se llama Roberto Rubio, que tiene la mayor... En El Salvador. En El Salvador, sí, Roberto Rubio. Que tiene la mayor fundación de transparencia. O sea, que ve el tema de transparencia. Pasa criticando día y noche que no hay transparencia en este gobierno. Y de repente le sale que en los gobiernos anteriores él recibía sobresueldos, que no tuvo porque nunca fue funcionario, de $3,500, $5,000, $7,000. Y él decía que no sabían que era dinero ilegal porque nunca firmó. O sea, que lo recibía en efectivo del gobierno. ¿Qué culpa tengo yo que esa gente no tenga credibilidad y que tenga que dedicarse? Porque a los salvadoreños ya no les creen. Entonces, si viene Roberto Rubio a decir, miren, ahí no hay transparencia. Ah, sí, claro, no hay transparencia en El Salvador, pues nadie sabe quién es Roberto Rubio. Entonces, ese discurso lo venden allá afuera. Pero los salvadoreños aquí adentro del país, y tú puedes ir, yo te invito a El Salvador, andar libremente. Bueno, ahorita acabamos de terminar los Juegos Centroamericanos. Sí. ¿Qué es lo que hizo el presidente Nayib Bukele? Le dijo, aquí se han acreditado 1,200 periodistas. Y si de pronto Roberto Rubio se vuelve, estoy poniendo un ejemplo, Roberto Rubio o quien tú quieras, se vuelve un opositor más fuerte,
empieza a crecer por alguna u otra razón, le encuentran, porque eso siempre pasa con los opositores en América Latina y en varias partes de los países, ¿no? Casi siempre les encuentran algo, es política, a final de cuentas, y lo castigan metiéndolo a la cárcel como si fuera un mara. Hay presos políticos. ¿Hay presos políticos en El Salvador? Hay presos políticos, pero hay políticos presos. Y normalmente un político preso se va por corrupto, no porque por su ideología. En El Salvador nadie se va a ir preso por su manera de pensar, por pertenecer a un partido político. No hay ninguno. Si hay políticos presos, es porque está comprobada su participación en actos de corrupción. Simple. Dime algo, a Bukele lo acusaron de corrupción. Cuando fue alcalde en la capital, 2015, si no me equivoco, dijeron que había hecho contratos sin licitaciones, diríamos aquí en México, más o menos por $1 millón. ¿Qué tan impoluto es Bukele? A Bukele hasta lo acusaron y lo quisieron meter preso por lo acusaban a él de haber hecho un meme. Aquí hay una parodia famosa que se llama El Deforma, ¿verdad? El Deforma, sí. Sí, yo no sé si está todavía, yo lo veía antes, me parecía muy bueno. Ya no es tan popular, pero sí, aquí estaba El Deforma, que hacía una parodia del Reforma, del periódico Reforma. ¿A vos te hubiera parecido correcto que hubieran metido preso a la gente que estaba en El Deforma? No, para nada. Pues a él lo quisieron meter preso por algo similar y le armaron un caso y metieron preso a varias gente que trabajaba en su equipo de comunicaciones. Entonces, Bukele no es que ha sido presidente por el sistema, ha sido presidente a pesar del sistema. Ha sido el antisistema. No es antisistema. Él ha crecido por ser, digamos, por estar en contra del sistema. Sí, pero el sistema, él lo quiso acusar de cualquier cosa. Le cancelaron los partidos políticos donde él se inscribió. Es más, te voy a contar la historia de Nuevas Ideas. Para que un partido político se inscriba en El Salvador, tú necesitas 50,000 firmas. Entonces, cuando el sistema no quería que vos te inscribieras, te decía, mire, tiene 100 firmas que tenemos dudas. No se puede inscribir. Solo tiene 49,900. Viene Nayib y dijo, para que no nos pase eso, pidamos 250,000 firmas. En 3 días nosotros reunimos 300,000. La llevamos al tribunal y ¿sabes lo que nos dijeron? Son demasiadas, no las podemos contar, no se pueden inscribir. Es decir, a Bukele, así como esas acusaciones falsas de corrupción, lo han tratado de tener de una y otra manera. Y lo único que han hecho es consolidarlo. Bueno, yo también soy un ejemplo de eso. Yo estoy acusado de ser un actor antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos. Yo estoy acusado de violar derechos humanos. Por el gobierno de Estados Unidos. A mí me han puesto en una lista que se llama Lista Angel y me quisieron destruir por votar. ¿Tú no puedes ir a Estados Unidos? No puedo ir a Estados Unidos, ni mi esposa. Y te voy a contar un agravante. Mis hijos nacieron en Estados Unidos. Y mi hijo es uno de los pocos casos en el mundo de un niño que nace con cáncer. O sea, no es que a mi hijo a los 2 años me dijeron. Mi hijo a los 5 días sabíamos que tenía cáncer. A los 17 nos confirmaron el tipo de cáncer. ¿Pero por qué no puedes entrar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos dice que yo violo los derechos humanos. Porque yo metí las reformas, las 20 reformas que te estaban hablando. Esto es para dejar a los maras como los tienes. Esas reformas que ahora nos mantienen como uno de los países más seguros del mundo, a un año después que te estoy diciendo que ya tenemos resultados, en ese momento me acusaron a mí de violar los derechos humanos. Qué bueno que mencionas Estados Unidos. Y me metieron en una lista de violadores de derechos humanos y de corruptos. Trump es hoy un elemento interesante en los Estados Unidos y me llamó la atención este mensaje que dio Nayib Bukele, de alguna u otra manera dándole un espaldarazo por el caso de Stormy Daniels. Decía pues que era muy lamentable que algo así sucediera, inclusive decía en su Twitter, imagínense si esto le pasara a un destacado candidato presidencial de la oposición aquí en El Salvador. O en Nicaragua Daniel Ortega hizo lo mismo. ¿Apoyan a Trump? No apoyamos a Trump, apoyamos lo que es justo. Y Trump debería competir. Y también condenamos lo que es injusto. Y este gobierno, yo no tengo ningún problema con Estados Unidos. No soy chavista. Bueno, sí lo tienes, porque no te dejan entrar, Cristian. Pero claramente sí lo tienes. No, pero no con el pueblo de Estados Unidos o con el país. Lo tengo y lo puedo decir con esta administración torpe e ineficiente de Biden. De los demócratas actuales, que cómo tienen al país. Pero yo con Estados Unidos no tengo ningún problema. No soy chavista, no soy izquierdista radical. Es más, yo en un momento de mi vida, cuando estaba en los peores años del Salvador, pensé irme a Estados Unidos. Mis hijos han nacido en Estados Unidos. Yo le estoy agradecido a Estados Unidos. Pero al mejor aliado que tenía en Centroamérica, lo han tratado como enemigo, esta administración.
Es decir, fíjate, ¿qué es lo que nos ha pedido Estados Unidos toda la vida? Bajar la violencia. La bajaron. Lo logramos. Reducir la inmigración ilegal. La redujimos en un 40% y golpear al narcotráfico. Y discúlpame, los golpes que le ha dado Nayib Bukele al narcotráfico no se los había dado ningún presidente. Y vienen los periodistas en El Salvador y dicen, ay, pero está capturando en alta mar. ¿Y qué? ¿No es crimen, pues? Casi para cerrar, Cristian, y te agradezco mucho que hayas venido acá con nosotros. Amplia la conversación. Tengo el WhatsApp a reventar. Ahorita nos vamos con algunos mensajes que quisiera que escucharas. Pero ya casi para cerrar, Nayib Bukele va en reelección. Así es. La Constitución de El Salvador les prohibía reelegirse. No. ¿No es el tema de la tentación autoritaria del gobernante eterno? Fíjate que no la prohibía. Ya hoy una resolución de la Sala de lo Constitucional. Un gobierno consecutivo, ¿no? Nos prohibió, el presidente tiene que pedir licencia. O sea, la cláusula era que él tenía que pedir licencia 6 meses antes y la tiene que pedir. ¿Cuándo pide licencia? El 1 de diciembre tendría que pedirla legalmente. Igual como también se inscribió el vicepresidente que tenemos, también tiene que dejar un designado presidencial, es la figura que está en la Constitución. Pero dicen que eso fue una especie como de estrategia que sacaron de la chistera. O sea, no podía ser un presidente ser presidente 2 veces seguidas. Nosotros no hemos cambiado la Constitución ni una coma. Ajá. O sea, con la misma Constitución. Un juzgado les dio la razón. La Sala de lo Constitucional, que te digo, que siempre se ha respetado. Y te dice, es la Sala Constitucional que ustedes pusieron. Sí, pero que ustedes tenían la otra y siempre la respetamos. O sea, el presidente Nayib Bukele decía, yo no estoy de acuerdo con la resolución de la anterior sala, pero la voy a respetar. Entonces nosotros como salvadoreños siempre hemos respetado las decisiones de la Sala de lo Constitucional. No importa qué partido haya designado esa sala, siempre. Pues es lo mismo en este caso. El tribunal, que no lo ha puesto Bukele, como van a decir la oposición, que todos los partidos políticos tienen representación, menos nosotros, ya la avaló. Y te voy a dejar una mejor muestra. Hace 48 horas, el presidente Nayib Bukele, como candidato, se reunió con el embajador de Estados Unidos. ¿Ahorita es candidato también? Ahorita es candidato. Ya este fin de semana pasaron las elecciones de mi partido, nosotros hacemos primarias, y ha sido escogido como candidato, y ya se reunió con el embajador de Estados Unidos, de donde venían las grandes críticas, es decir, Estados Unidos está avalando este proceso. Cristian, yo te aprecio mucho que estés aquí con nosotros y vámonos con algunos mensajes, porque hay muchísimos que están llegando. Y dicen en el WhatsApp 5571-131337, yo sí voy por la reelección de Bukele, puros cuentacuentos aquí en México, deberíamos de tener algo similar. En El Salvador sí fue una mano dura. Aquí en México andamos con abrazos y no balazos. A veces parece que tenemos un sacerdote en vez de un presidente. Deberíamos de ser más como Bukele. Luis, ¿por qué piensas que todos tienen que ser autoritarios porque se quieren reelegir? La transformación de un país no se resuelve en un sexenio o en un trienio. Deberíamos de poder reelegir. Aquí dicen que deberíamos de poder reelegir al presidente López Obrador. Bueno, no lo sé. Creo que aquí no hay esa aprobación tampoco tan abrumadora. Tiene buena aprobación, pero no la de Bukele. ¿Cuánto traen de aprobación? 90, ¿no? 93. Sí, no, es brutal. Ni en el mejor momento López Obrador tuvo 93. Fíjate, como partido político, nosotros como partido político tenemos 70% de intención de voto y todos los demás partidos políticos suman el 10% nomás. No le veo falla a su lógica. Grande Bukele. Urgente. México necesita un Bukele. Si los malandros pueden hacer y deshacer con toda impunidad, ¿por qué no se les puede aplicar la ley con todo su peso? Puras matracas a Bukele, eso es lo que tú quieres. La 4T y sus aliados del crimen organizado, que escuchen a este representante en El Salvador. México está hasta la madre de tanta violencia. ¿Y por qué no seguir el ejemplo de un pequeño país, pero grande en sus decisiones? Luis, por favor, mi reconocimiento al diputado Cristian Guevara y, por supuesto, a Bukele. El Salvador está demostrando que sí se puede, solamente hay que, bueno, está muy largo el mensaje, pero bueno, que hay que hacerlo, que hay que tomar la decisión. Qué bueno que traten así a los maras, así debería ser a los narcos. Excelentes respuestas, el orden social y hacer valer la ley, esa es la solución. Yo se apoyo a Bukele, y hace mucha falta alguien así en México. Bien por El Salvador, así se debe tratar a los delincuentes. ¡Wow! Bien por El Salvador, felicidades, qué buena entrevista. Gracias, Cristian. Tenemos una cantidad brutal de mensajes y cierro preguntándote, ¿qué tendrá que ser en México? Ustedes tienen este ejemplo. Es un país con muchas características muy particulares. Son 8 millones, 9 millones de habitantes. Metieron a todos a la cárcel. Los maras era un caso muy particular, pero ¿qué dirías para México? Mira, nosotros somos bien respetuosos de los procesos en otros países. Hemos criticado tanto la injerencia que hemos sufrido nosotros. Sí, claro. Que no me atrevería. Pero oigan a los mexicanos. Si los mexicanos ya tienen la respuesta. La única división que tiene que haber entre los mexicanos es los malos mexicanos, que te aseguro que debe ser menos del 1%,
Y los buenos mexicanos, los chambeadores, los que se parten el lomo todos los días, y los derechos de ellos, de esos buenos mexicanos, van encima de ese 1% de los malos. Simplemente hay que hacer eso, que ya ese 1% no someta a esta gran nación. Cristian Guevara, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad.